Estamos en la clase de Sira, periodo de Meca, ¿ok? Vamos a explicar en un momento qué quiere decir Sira y qué quiere decir el periodo de Meca, inshallah. Bien, Sira se traduce literalmente como un camino o sendero, ¿ok? Tradicionalmente, cuando hablamos de la Sira del profeta, sallallahu alaihi wasallam, se refiere a la biografía del profeta, a la vida del profeta, ¿ok? Entonces, clase de Sira quiere decir clase de la biografía, la vida del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ¿ok? ¿Qué quiere decir periodo de Meca? ¿Ok? La biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam se divide en dos partes. ¿Ok? Primero, el periodo de Meca y segundo, el periodo de Medina. Los dos dicen Meca, pero es Medina. Vamos a corregirlo. El periodo de Medina. También cuando se traduce al español se dice el periodo mequí y el periodo medinés, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas está bien porque es nada más un término en español para decir el periodo de Meca, el periodo de Medina. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir eso? El periodo de Meca cubre toda la historia del profeta, incluso desde antes de su nacimiento, unos años antes del nacimiento, hasta el momento en el que él emigró a Medina. ¿Okay? O sea que lo que vamos a ver en esta clase es todo el periodo, desde un poco antes de su nacimiento hasta el momento de la emigración de Meca a Medina. Esos son los 13, eso es el nacimiento del profeta hasta los 13 primeros años de revelación. ¿Okay? El periodo de Medina, que inshallah es algo que vamos a estudiar en el próximo trimestre, cubre todo desde la emigración a Medina hasta la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Okay? Estos periodos se dividen así para estudiar la vida del profeta porque son periodos donde el profeta lidió con cosas diferentes. ¿Okay? Y los llamamos el periodo de Meca y el periodo de Medina, aun si en algún momento de ese periodo el profeta viajó a Meca. ¿Okay? Vamos a ver que el último año de vida del profeta, él pasó mucho tiempo en Meca. Ese último año todavía es parte del periodo de Medina, ¿okay? La historia de Medina. ¿Por qué? Porque la división no es tanto el hecho de que él estuviera físicamente en la ciudad, sino que es más bien que toda la vida del profeta antes de la emigración se llama el periodo de Meca, toda la vida del profeta después de la emigración se llama el periodo de Medina, ¿okay? Independientemente de donde él estuviera en ese momento. Y para las personas que estudian el Corán, saben que los versos del Corán dicen esta sura es de Meca o esta sura es de Medina, o esta es una sura mequíe o es una sura medinés. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los versos del Corán que fueron revelados en Meca se llaman las suras de Meca y los versos del Corán que fueron revelados en Medina se llaman las suras de Medina. Y hay un poco de diferencia entre estos versos del Corán. Los versos de Meca se enfocan grandemente en afianzar la fe de los musulmanes. ¿Okay? Los versos que fueron revelados del Corán en Meca se concentran en quién es Allah, conozcan a Allah, ¿okay? La vida después de la muerte, el paraíso y el infierno, ¿okay? Más que nada se concentran en eso. Los primeros 13 años de revelación del Corán se habló muy poco en el Corán sobre halal y haram. ¿Okay? De hecho, los versos, por ejemplo, del hijab y de no beber alcohol, no descendieron sino hasta el tiempo de Medina. O sea, 13 años. Por 13 años de revelación, los musulmanes, las mujeres no usaban hijab y los hombres bebían alcohol. ¿Okay? Hasta que llegaron a Medina, se revelaron esas leyes y entonces los musulmanes comenzaron, las mujeres, a usar el velo y a dejar de beber alcohol. ¿Okay? Esto no es para decir, está bien que una persona cuando acepta el Islam se pase 13 años sin velo o 13 años bebiendo alcohol, sino que nos da una idea de que cuando uno es un nuevo musulmán, primero que nada debe concentrarse en su fe, en fortalecer su fe, y lo halal y haram viene poquito a poco. A veces aceptamos el Islam y lo primero nos abruman tanto con esto es halal, esto es haram, esto es halal, esto es haram, que nos concentramos más en eso que en aprender a hacer el salah o en prepararnos para ayunar en el mes de Ramadán. Mientras que la forma profética, la forma como el Corán fue revelado a los musulmanes, es que primero afianzamos nuestra fe y después vamos poco a poco cambiando los otros aspectos de nuestra vida. ¿Okay?
Y eso es algo muy, muy importante, sobre todo para las nuevas musulmanas. Desde que dicen la shahada, los atacan. Esto es halal, esto es haram, esto es halal, esto es haram. Vamos a dejar eso a un lado un momento. Vamos a concentrarnos en hacer el salah, la oración. Vamos a concentrarnos en aprender quién es Allah. Vamos a concentrarnos en estudiar qué le pasa a una persona que no cree en Allah en la próxima vida y qué le pasa a una persona que sí cree en Allah en la próxima vida. Y después, entonces, vamos poquito a poco haciendo esos otros cambios que tenemos que hacer. A veces las personas dicen, una persona que es un alcohólico no se puede hacer musulmán. ¿Quién dijo? Sí se puede hacer musulmán. A veces cuando se hace musulmán les dice, ya, de la noche a la mañana tienes que dejar el alcohol. No, eso es un proceso. Y el Islam le da tiempo a un nuevo musulmán de tener ese proceso de salir de esa adicción. ¿Okay? No es algo de la noche a la mañana ya van a ser musulmanes perfectos, es un proceso que creamos la base fuerte con el salah, con la oración, y de ahí vamos construyendo para arriba. ¿Okay? La genealogía del profeta sallallahu alaihi wasallam, su nombre de nacimiento fue Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Este ibn quiere decir hijo. En vez de utilizar apellidos, ellos utilizaban Muhammad, el hijo de Abdullah, que era el hijo de Abdul Muttalib. ¿Okay? Y la genealogía del profeta está escrita porque él era de una familia noble, que ellos mantenían los nombres de todas las personas de la familia. Y estos son todos los nombres, no los voy a leer porque son muchos, pero fíjense que al final de la cadena dice el hijo de Ismael, el hijo de Abraham. O sea que la genealogía del profeta va directamente con los nombres escritos por geneálogos en la época preislámica, no por musulmanes. Esto estaba escrito ya desde el momento del nacimiento del profeta en la genealogía de Meca, de las personas que nacían en Meca. ¿Okay? Y eso llega directamente hasta hijo de Ismael, hijo de Abraham. ¿Okay? Si quieren apuntar los nombres o tenerlos, todas estas notas se les comparten en la biblioteca del curso. ¿Okay? Bien, antes de continuar con el profeta Muhammad, quiero que hablemos un poquito sobre el mundo antes del nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Cuál era la situación del mundo? Las hermanas que tomaron la clase de los profetas, que no la hemos terminado, no me he olvidado, les debo 2 videos todavía, inshallah vienen. Cuando estudiamos la historia de los profetas, estudiamos desde el profeta Adán, alayhi salam, que fue el primer hombre y el primer profeta en el mundo, hasta el profeta Jesús o Isa, alayhi salam. ¿Okay? Después del profeta Isa, alayhi salam, o Jesús, no viene ningún otro profeta, sino hasta la llegada del profeta Muhammad. En ese periodo entre Isa y el profeta Muhammad hay aproximadamente 570 años. ¿Qué pasó en el mundo en esos 570 años entre el profeta Isa y el profeta Muhammad? ¿Cuál era la situación del mundo? ¿Okay? Bien, su nacimiento. El profeta sallallahu alaihi wasallam nació en el año del elefante, que es el año 570 de la era cristiana. ¿Okay? ¿Qué quiere decir el año del elefante? En la época preislámica los años no se contaban por número, no era año 1, 2, 3, 4, no se contaban por número, sino que en la península arábica los árabes se acordaban de los años por eventos especiales que pasaron ese año. O sea, si fue un año de mucha sequía, ellos le decían el año de la sequía. Si fue un año de grandes tormentas de arena, el año de las tormentas de arena. Si fue un año donde tuvieron mucho alimento, mucha producción, el año de la buena producción. ¿Okay? Entonces ellos llamaban los años por el evento más importante que pasó ese año. ¿Okay? El año del elefante fue equivalente al año 570 de la era cristiana. Se llama el año del elefante porque la Kaaba fue construida por Ismael y Abraham. ¿Okay? Vimos que estaban al final de la genealogía del profeta, estaban Ismael y Abraham, que Ismael residía en Meca. En las escrituras anteriores dice Baca o el desierto de Parán, eso es equivalente a Meca, hoy en día Meca. ¿Okay? Ismael residió en Meca, que fue donde fue abandonado cuando era un bebé en el desierto con su madre Agar. ¿Okay? Él creció en Meca.
¿ok? Se casó con la tribu de Yurhum, que era la tribu que se asentó en Meca, y tuvo hijos en Meca, ¿ok? Abraham viajó a Meca cuando Ismael era pequeño y juntos construyeron la Kaaba, ¿ok? Cuando Abraham muere, cuando Ismael muere, las primeras generaciones se mantienen en la creencia de monoteísmo, ¿ok? A medida que las generaciones van pasando, empiezan a abandonar el Islam, ¿ok? Pero la Kaaba sigue ahí y la Kaaba sigue siendo un centro de peregrinaje para toda la península arábica, ¿ok? Entonces, en la época que los Quraysh son líderes de Meca, ¿verdad? Meca, mucho del dinero que entra en Meca se debe a este turismo que viene a la ciudad para ir a peregrinar en la Kaaba, ¿ok? En Yemen había un rey que quería que ese turismo fuera a su país, que ese turismo religioso fuera a su país, que no fueran a Meca. Entonces él era un rey cristiano, él construyó una gran iglesia, grandísima, con oro, joyas, todo eso, para que las personas fueran a su ciudad. Y una persona, obviamente en la península arábica todas las personas hacían su peregrinaje religioso a la Meca. Entonces cuando vieron que este rey quería sacar atención a Meca, entonces alguien, no sabemos quién, desecró la iglesia, ¿okay? Vandalizó la iglesia. El rey, en su enojo, sale con un ejército de elefantes a atacar la Kaaba y a destruir la Kaaba, ¿okay? Esto se llama el año del elefante, porque es el año donde viene este grupo de, este ejército con elefantes a destruir la Kaaba. Entonces se llama el año del elefante. Ese es el mismo año en el que el profeta sallallahu alaihi wasallam nació. Es el equivalente al año 570 de la era cristiana. A mí me gusta utilizar el término CE, que equivale a era cristiana. En español podemos utilizar AC o DC, antes de Cristo o después de Cristo, está permitido porque creemos en Jesús. Puede ser los años antes de Jesús, los años después de Jesús, no pasa nada. Era cristiana también se puede utilizar. No es recomendable para los musulmanes utilizar el término AD después de poner un año. ¿Por qué? Porque AD proviene del latín Anno Domini, que quiere decir el año del Señor en latín. Y quiere decir el año del nacimiento de Dios, ¿okay? El año del nacimiento del Señor, de Dios. Eso es un término que utilizan los cristianos porque ellos creen que Jesús es Dios, ¿verdad? Nosotros no creemos que Jesús es Dios. Entonces, utilizar el término AD, que se refiere al año del nacimiento de Dios, va en contra de nuestra creencia. No es recomendable para nosotros utilizar esa terminología. Cualquier otra terminología es aceptable, esta no. AD no es aceptable. ¿Okay? Eso es parte de historia. ¿Okay? El padre del profeta se llamaba Abdullah ibn Abdul Muttalib. Murió antes del nacimiento del profeta. Su madre se llamaba Amina. Su abuelo se llamaba Abdul Muttalib y era un líder muy respetado de la tribu de los Quraysh, que era la tribu líder de Maca. ¿Okay? ¿Cuál es la situación del mundo antes del nacimiento del profeta? ¿Qué está pasando en el mundo antes de que el profeta sallallahu alaihi wasallam sea enviado? ¿Okay? ¿Cuál era la situación en Arabia? ¿Okay? Los Quraysh eran descendientes de la tribu de Yurhum y del profeta Ismail. ¿Okay? Los Quraysh creían en Allah, pero corrompieron la creencia pura, agregando ídolos a los que consideraban intermediarios entre ellos y Allah. ¿Okay? O sea, los Quraysh eran descendientes del profeta Ismail. En su recuerdo, en sus antepasados, en sus recuerdos que fueron moviéndose de generación en generación, ellos creían en Allah. Ellos creían que Allah era el creador del universo. ¿Okay? Pero a medida que los siglos pasaron, corrompieron esa creencia agregando ídolos. Ellos consideraban a esos ídolos intermediarios entre ellos y Allah. ¿Okay? El Corán menciona esto en la Sura 39, el verso 3. Dice: ¿acaso no se le debe rendir culto sincero a Dios? Aquellos que toman a otros como protectores y objeto de adoración fuera de él dicen:
Solo los adoramos para que nos acerquen a Dios e intercedan por nosotros. Dios juzgará entre ellos y los creyentes acerca de lo que discrepaban. Dios no guía a quien es mentiroso y niega la verdad. ¿Ok? Entonces, básicamente este verso dice, la excusa que ellos daban de por qué adoraban los ídolos era que decían, sí, nosotros creemos que hay un Dios, pero estos ídolos son intermediarios entre nosotros y Dios. Y las que provenimos, por ejemplo, de la creencia católica, podemos hacer un semejante con lo que vienen siendo los santos en el catolicismo, ¿verdad? Las personas, los católicos, utilizan a los santos como unos intermediarios entre ellos y Dios. Pensando, sí, nosotros creemos en un Dios grande, pero le voy a pedir a este santo tal cosa porque me lo puede dar, ¿verdad? Era lo mismo que hacían los Quraysh, y es lo mismo por lo que Allah subhanahu wa ta'ala ataca a los Quraysh, y dice, ¿cómo le van a pedir a esos ídolos cuando quien les puede garantizar las cosas, cuando les puede escuchar sus pedidos y darle sus pedidos es solamente Allah, ¿verdad? Los Quraysh se enorgullecían de ser los que cuidaban la Kaaba y de los peregrinos. O sea, era un orgullo para ellos ser los que estaban a cargo de la Kaaba, donde todo el mundo venía a hacer ese peregrinaje religioso. Los Quraysh y la gente de Meca basaban su economía en el mercadeo y turismo. Su mercadeo estaba basado en gran parte en importación-exportación. Viajaban a Yemen y a Shams. En el verano, en el invierno de ellos viajaban a Yemen, que estaba más caliente el clima, y en el verano viajaban a Shams, que es el área de Siria, Líbano, Jordania, Palestina, que estaba más frío. ¿Okay? Entonces ellos viajaban, compraban mercadería en esos lugares y después los vendían en Meca o los vendían en Shams o los vendían en Yemen. Entonces tenían este mercadeo que estaba altamente basado en importación-exportación. También basaban altamente su economía en las ventas o el comercio que hacían con los peregrinos, especialmente en la época del Hajj, o sea, turismo religioso, básicamente. ¿Okay? Los Quraysh también eran característicos de algo. Que los Quraysh, por muchos años, las subtribus de los Quraysh se peleaban entre ellos. Estoy leyendo acá, creo que lo anterior ya lo dijimos. Por años, las subtribus de los Quraysh se peleaban entre ellos por quién tenía más poder. O sea, estaban listos a salir a la pelea. Y por cualquier razón. Ellos armaban una pelea por cualquier razón. ¿Ok? Tú insultaste a mi papá, nos vamos a una guerra. ¿Okay? Tú te robaste algo, nos vamos a una guerra. Cualquier razón era una razón para batallar, para hacer una guerra. ¿Okay? Las mujeres eran consideradas parte de la herencia de un hombre y en muchos casos asesinadas al nacer. O sea, cuando un hombre moría, su esposa era heredada por su hijo o por su padre. ¿Okay? O sea, imagínense que una mujer era considerada básicamente parte de la propiedad del hombre y que iba a ser heredada o por los hijos de ese hombre o por el padre o por el tío de ese hombre. ¿Okay? Esa era la situación de la mujer en la época preislámica. En muchos casos eran asesinadas al nacer. ¿Okay? Y esto está en el Corán, en el verso 81 del 7 al 9. Dice, cuando las almas vuelvan a emparejarse con sus cuerpos, cuando se les pregunte a las niñas que fueron enterradas vivas por qué pecado las mataron. ¿Okay? Esto está hablando del día del juicio. Dice, el día del juicio, cuando vuelvan a unirse las almas con los cuerpos y cuando se le pregunte a las niñas que fueron enterradas vivas por qué pecado fueron asesinadas. Esto es el día del juicio. Estas niñas van a atestiguar en contra de sus propias familias. Porque van a decir, por ningún pecado, yo acababa de nacer, no había hecho nada, ¿verdad? Pero es la forma del Corán de mostrar que estas niñas van en el día del juicio van a recibir justicia porque fueron enterradas vivas. Y esto era una costumbre muy común en la época preislámica en Arabia. ¿Okay? El Corán también tiene una sura completa que dice sura Quraysh, se llama sura Quraysh. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ومنعهم من خوف.
Le proporcioné seguridad a la tribu de los Quraysh e hice que sus caravanas en invierno hacia Yemen y en verano hacia Siria, los confundí cuando los dije anteriormente, fueran respetadas, que adoren y agradezcan en consecuencia al Señor de esta casa, de la Kaaba, quien les concedió el sustento para que no sufrieran hambre y les dio seguridad para protegerlos del peligro. O sea, esta sura habla sobre que Allah fue que le dio la protección a los Quraysh de estar viajando hacia Yemen y hacia Shams, donde habían personas que atacaban las caravanas y se robaban las cosas de las caravanas. Pero Allah protegió a los Quraysh para que pudieran hacer ese mercadeo. Entonces Allah les dice en el Corán, yo les proporcioné a ustedes la seguridad, yo les proporcioné a ustedes el alimento y la protección para que hicieran estos viajes. Sin embargo, ustedes no están adorando al Señor de la Kaaba, están adorando a los ídolos que están en la Kaaba, ¿verdad? Bien, esa era la situación de la península arábica. Como ven acá, esto es un mapa del mundo, estamos viendo solamente el área de la península arábica. ¿Okay? ¿Cuál era la situación del resto del mundo? El mundo cristiano, en ese momento Roma y el área de Shams. ¿Okay? O sea, todo lo que era el imperio romano, que incluía el área de Shams. Shams se ve mucho en los libros islámicos, incluso en el Corán habla de Shams. Shams es lo que es hoy en día Palestina, Siria, Jordania, Líbano. Todo eso es Shams. ¿Okay? Entonces, el mundo cristiano estaba concentrado mayormente en lo que era Roma, incluyendo el área de Shams, porque el imperio romano tenía posesión del área de Shams. ¿Okay? El emperador romano Constantino, en el año 525 de la era cristiana, organizó el concilio de Nicea. Tras este concilio se declaró la Trinidad como la creencia básica del cristianismo, o sea, antes de este concilio, los cristianos no creían en la Trinidad. La Trinidad se estableció en el año 525 por el emperador romano Constantino en el concilio de Nicea. ¿Okay? Pero muchos monjes cristianos no lo aceptaron. Al principio los monjes cristianos se negaron a aceptar la Trinidad porque iba en contra de sus creencias. El emperador Constantino ordenó el asesinato de todo el que se rehusara a adoptar la Trinidad. ¿Okay? Muchos monjes abandonaron el imperio romano. De hecho, esto no es algo que dicen los libros islámicos solamente. Esto lo pueden buscar en libros de historia cristiana. Busquen el Concilio de Nicea en Google. Concilio de Nicea, el emperador Constantino, Concilio de Nicea, año 325, y lo van a encontrar. ¿Okay? Esto no es algo que decimos nosotros los musulmanes, esto es algo que es parte de la historia del cristianismo. ¿Okay? Y el hecho de que los monjes cristianos no lo hayan aceptado al principio también es parte de su propia historia. ¿Okay? Muchos monjes abandonaron el imperio romano y construyeron monasterios en tierras lejanas a Roma con el propósito de poder practicar libremente su fe en un solo Dios. Estos monjes fueron llamados unitarios porque creían en la unicidad de un solo Dios y no en la Trinidad. Actualmente los unitarios de esa época se dicen en la historia cristiana eran égeres porque se negaron a creer en la Trinidad. Pero para nosotros tenían la creencia correcta porque estaban aferrándose a la creencia en un solo Dios. ¿Okay? El más reconocido de los monjes que se opusieron a Arios, fue Arios, quien eventualmente fue envenenado en el año 336 de la era cristiana. Arios estuvo establecido principalmente en Egipto. Muchos de los cristianos cópticos unitarios que creen en un solo Dios son descendientes de la creencia de Arios. ¿Okay? En la mayoría de los casos estos monjes vivieron sus vidas aislados del mundo, pero en una pequeña escala hablaban con algunas personas sobre la unicidad de Dios. O sea, ellos no hacían una da'wa pública, pero a veces, cada tanto, se mezclaban con la gente y hablaban de que Dios era uno solo. Pero en general, estos monjes se mantuvieron recluidos en sus monasterios y no se mezclaban con la gente. Por esa misma razón de que no tenían una da'wa constante, eventualmente desaparecieron. ¿Okay? A medida que pasó el tiempo, este grupo de verdaderos creyentes en lo que enseñó Jesús o Isa alayhi salam se terminó extinguiendo. ¿Okay? Esto pasa en el año 325. Arios es asesinado en el año 336.
Esta foto es un dibujo del tiempo medieval, de la Edad Media, de lo que fue el Concilio de Nicea. Y esto fue hecho en Europa. O sea, esto no es algo que hicieron los musulmanes. Esto es un dibujo hecho en la época medieval sobre el Concilio de Nicea. O sea, que es algo que se conoce dentro de la historia del cristianismo, que no es inventado por los musulmanes. ¿Okay? ¿Cuál era la situación del mundo judío? Los judíos perdieron control de Jerusalén y esta pasó a ser parte del Imperio Romano, el cual en su mayoría era cristiano. Debido a la persecución del Imperio Romano hacia los judíos, ellos se habían dispersado en la tierra. Un gran grupo de judíos emigró a una ciudad llamada Yathrib, en la península arábica. Eligieron esta ciudad porque creyeron que esta ciudad cumplía con la misma descripción que tenían ellos en sus escrituras sobre el lugar donde sería enviado el último profeta. Los judíos de Yathrib solían decirle a las personas que cuando su profeta llegara, ellos serían los líderes del mundo. Yathrib es el nombre preislámico de lo que hoy conocemos como la ciudad de Medina Munawwara o la ciudad de Medina. ¿Okay? Entonces vamos a ver en el próximo trimestre, cuando hablemos de Medina, que cuando el profeta llega a Yathrib, hay un grupo de árabes, pero hay un gran grupo de judíos que tienen siglos viviendo en Yathrib esperando que llegue el profeta prometido, el último profeta prometido, porque en sus escrituras la descripción de la ciudad estaba tal cual. ¿Okay? Por eso es bueno saber cuál era la situación del mundo, porque cuando hablemos de estas cosas después ya ustedes tienen una idea. Estamos terminando, denme 2 minutos y terminamos y abrimos para preguntas. La situación del resto del mundo, otra vez, esto es el mundo como lo conocemos ahora. En ese momento el mundo conocido era principalmente Europa y el área de Shams. ¿Okay? En la época del nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam existían 2 grandes superpotencias. Las 2 grandes superpotencias de ese momento eran el Imperio Romano y el Imperio Persa. Los persas tenían control. Los persas tenían control de lo que era el noreste de la península arábica. Hacían borde hacia el noreste con la península arábica. O sea, esto es la península arábica. ¿Ok? Acá está Meca. Esto es África, ¿verdad? África. Esto es Asia. Esto es, todo esto es Shams, Palestina, Jordania. Y acá está el este de Europa. ¿Ok? Entonces, los persas tenían control de todo lo que es el borde noreste de la península arábica. Los romanos tenían control de lo que era el noroeste, la parte de arriba de África y lo que era el este de Europa. ¿Okay? La península arábica, nadie quería entrar ahí. Nadie quería tratar de conquistar esas tierras. ¿Okay? A pesar de que los persas y los romanos por siglos se pelearon para tomar las mejores tierras y para que su imperio fuera el imperio más grande, la península arábica a nadie le importó, nadie se quiso meter en ese lugar. ¿Por qué? Dice, ninguno de los 2 imperios se atrevió a entrar en la península arábica, ya que lo veían como la tierra de nadie, una zona desierta, seca y con unas tribus violentas y tercas, las cuales nadie podía gobernar. O sea, estos 2 imperios ni se preocuparon por entrar en la península arábica, se preocupaban más por extenderse y por pelear entre ellos para sacarse las tierras. ¿Ok? Bien, vamos a parar ahí porque inshallah nos quedan 4 minutos nada más de clase para darles tiempo a hacer preguntas. Déjenme apagar la grabación y hacemos las preguntas.